Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver hoy la práctica número 4 sobre el regulador del diodo Zener. No sé cómo andan en la teoría sobre el diodo Zener. ¿Ya lo vieron en clase? Sí, ¿verdad? Supongo. Bueno, voy a asumir que sí ya lo vieron entonces. Bueno, entonces el procedimiento experimental, en la primera parte lo que vamos a hacer es graficar la gráfica, perdón, graficar la curva característica del diodo Zener, que es esta que está aquí, ¿ve? Esta. Entonces vamos a tratar de obtener esta curva. Ya sabemos, repasando un poquito, que el diodo Zener, si lo conectamos como un diodo rectificador normal, pues va a funcionar como un diodo rectificador normal, ¿verdad? Aquí va a estar el voltaje de polarización, el VD. Y si lo conectamos en inversa, va a funcionar de una manera un tanto distinta que un diodo rectificador. Y en realidad los diodos Zener, pues los conectamos siempre de forma inversa, los utilizamos de forma inversa para obtener esa característica que tienen de regulación de voltaje. Voy a enseñar aquí está, esto está mejor. Entonces, si lo conectamos como un diodo rectificador normal, acá en la gráfica, en la curva característica, podemos ver que en los voltajes positivos, pues funciona como un diodo normal, ¿verdad? Tiene una caída de tensión, va a tener una resistencia dinámica y lo podemos simplificar como una caída de voltaje, ¿verdad? De 0.7 voltios. Mientras que si lo trabajamos en inversa, pues desde el 0 hasta este VR funciona como una resistencia bastante alta, que la podemos simplificar o tomar como un circuito abierto. Y desde el VR hasta BZ, pues funciona como una fuente. Es en esta zona de VR a BZ donde nosotros obtenemos la regulación de voltaje. Y también no hay que pasarnos del BZ porque en el momento que comenzamos a pasarnos del BZ, la corriente aumenta. Y esto es malo. Por ejemplo, en este punto dice 32 miliamperios. Si tengo estos 32 miliamperios, significa que van a estar pasando por acá 32 miliamperios. Y digamos que este BZ es un diodo Zener de 20 voltios, por decirlo. Entonces, aquí tendríamos 20 voltios, ¿verdad? 20 voltios. Entonces, haciendo la multiplicación, vamos a ver. 20 por 32 serían 640 miliwatts, ¿verdad? O sea, estaríamos disipando 640 miliwatts, lo cual es una potencia considerable. Ahora supongamos que serían, en vez de 20, 100 voltios, por decir algo. 100 voltios, que tuviéramos un diodo Zener con un voltaje BZ de 100 voltios y que estuviéramos aún más abajo de la curva y estuvieran aquí pasando unos que 100 miliamperios. Tendríamos una potencia en el diodo de 100 miliamperios por los 100 voltios, ¿verdad? Y serían 10 watts, si no me equivoco, ¿verdad?
100 miliamperios por 100. Voy a hacer la multiplicación aquí. Sí, 10 watts. Entonces, toda esta potencia que estamos calculando acá es pura, son pérdidas. Esto se va a manifestar en el diodo como un cambio de temperatura. O sea, entre más potencia estemos perdiendo acá, porque esto es una pérdida. Entre más potencia, la temperatura va a subir. Entonces, lo que hace la temperatura es subir. Y eso es algo malo. Porque le estamos quitando vida al diodo y lo podemos quemar, obviamente, ¿verdad? Y también sus características cambian con la temperatura. Aquí hay una gráfica, si no recuerdo, aquí está. Coeficiente de temperatura. Entonces aquí está, si se fijan. Está esta gráfica en el eje X, la corriente. La corriente y en el eje Y, coeficiente de temperatura. Entonces, entre más aumentemos la corriente, si se fijan que la temperatura va subiendo. Igual acá. Y aquí hay otra curva que dice impedancia dinámica, corriente Zener. Entonces, entre más aumentamos la corriente del Zener, esta impedancia dinámica pues se va disminuyendo, ¿verdad? Que sería esta RZ, que en esta zona habíamos dicho que es bastante alta y la podemos idealizar, ¿verdad? Como un circuito abierto. Mientras que acá, entre más nos vamos, entre más aumentamos la corriente, esta resistencia va disminuyendo. Por ejemplo, aquí la podemos calcular. ¿Cuánto sería el valor de esta resistencia en este punto que habíamos dicho que era la potencia 640 miliwatts? Voy a borrar acá. Si la potencia era 640 miliwatts, ya sabemos que esto es igual a los 32 miliamperios al cuadrado por R y despejo para R. Entonces, entre más suba esta potencia, más va a subir la corriente y pues esta también disminuye. La resistencia va a disminuir. Porque la corriente aumenta al cuadrado, ¿verdad? Entonces, siempre va a aumentar más que la potencia. Ok, entonces volviendo a la gráfica de la guía. Vamos a ver. Volviendo aquí. Entonces dice, realizamos las conexiones correspondientes en multisim según la figura 4, utilizando una fuente variable DC. Voy a hacer el circuito rápido aquí. Ahí, entonces ponemos una fuente de voltaje variable. Mi tierra. Esta la buscamos por acá. Aquí está. Tenemos una resistencia de 150. Otra resistencia por acá. Y el Zener.
Buscamos acá Zener el 1N 4731. Aquí está 1N 4731A. Ahí está. Bueno, esta resistencia no la voy a conectar porque es para la segunda parte. Esa parte se las dejo a ustedes. 150 y... Bueno, entonces esta la vamos a ir variando. Aquí voy a poner 11. De 0 a 11 voltios. Entonces dice, conectamos y configuramos el multímetro para realizar las respectivas mediciones de voltaje o hacemos uso de las puntas de prueba. Voy a usar multímetro. Voltios DC y ponemos otro acá que sería amperios DC, ¿verdad? Ahí. Entonces dice el siguiente paso, medimos la tensión BZ sobre el diodo 3 a medida que varía la resistencia, a medida que varía la tensión de entrada según los valores de la tabla 1. Entonces vamos a darle run. Aquí se ve de entrada, sería esta fuente, entonces en 0. Permítanme, tengo que ponerlo aquí en 0. Entonces 0 voltios sería 0. 0 y 0. 0 y 0 miliamperios. Vamos a cambiarlo a 1. Bueno, 1.1. En 1.1 me da 1.1 y 1.11 nanoamperios. Después el siguiente voltaje 2.2 a 2.2 voltios. 2.22 nanoamperios. Y así voy llenando la tabla. Creo que se podría hacer, déjenme ver si lo puedo hacer con la función de DC Swap para que miren cómo debería de quedar la gráfica. Voy a poner este. Ustedes lo hacen así manual, ¿verdad? Yo lo voy a hacer con el DC Swap. Aquí voy a poner BZ. Y este sería B1, ¿verdad? Entonces voy a simular, análisis en simulation, DC Swap. Voy a aumentar la fuente B1 de 0 a 11 voltios, que aumente de 0 de 0.1. Y quiero que el output sea... Quiero que el output sea el voltaje del diodo, ¿sí? Este. Y también puedo poner de output la potencia del diodo. Ahí, le damos run. Ahí está. Entonces, si se fijan, la potencia del diodo va aumentando, ¿verdad? A medida que aumentamos el voltaje porque va dejando pasar más corriente. E igualmente, a medida que aumentamos el voltaje, solo que esta la calcula hacia abajo, porque la corriente la
la toma con una corriente inversa. Entonces vamos a agregarle aquí una expresión. Voy a quitar esta y le agrego una expresión. Quiero que me grafique menos esta corriente. Así me va a salir hacia arriba. Voy a quitar esta. Ahí está. Entonces fíjense bien, a medida que va aumentando el voltaje, entonces va aumentando la corriente, ¿verdad? Va aumentando la corriente que va pasando por el diodo. Entonces deberían de tener una gráfica más o menos así. ¿Y qué más? Después dice que calculen la corriente. Y estos cálculos los dejan aquí planteados. Como dice aquí, fíjense. Entonces, ¿cuál sería la corriente IZ? Pues aquí está bien fácil. Ahí está la fórmula. Si tengo este acá, y una corriente que va en esta dirección. Y es donde este nodo es el B de entrada y este es el BZ. Entonces sería el B de entrada, la corriente, menos el BZ entre esa resistencia que en este caso es 150 ohms, ¿verdad? Ahí está R6 y aquí está R6, ¿verdad? Entonces la calculan para cada voltaje, dice voltaje de entrada 0 menos BZ0, después el voltaje de entrada 1, voltaje de entrada 2, así hasta el 11, ¿verdad? Después hacen la gráfica y verifican aquí el voltaje Z, que es este, ¿verdad? ¿Dónde está? Sería este. Lo verifican con la gráfica y lo verifican aquí del datasheet. Ahí que este es un link, le dan clic acá y aquí pueden ver el datasheet. Por ejemplo, doy clic acá y doy clic aquí. Y aquí miro el datasheet de ese diodo Zener. Y aquí busco el BZ. Vamos a ver dónde está el BZ. Aquí está BZ. Y en nuestro caso es el 1N4731. Aquí está. Entonces les debería dar aproximadamente 4.3 voltios, ¿verdad? Ese sería el nominal. Dice a una corriente de prueba y Z de 53 miliamperios. Y dice que la resistencia les debería de dar. Vamos a ver la resistencia dinámica. Aproximadamente 9 ohms. De 9 a 400 dice. Esto va a variar según la temperatura también. Bueno, vamos a ver el siguiente paso. Después dice regulación de la carga. Voy a borrar eso. Dice, ajustamos la resistencia variable RB2 a 80%, o sea, 800 ohmios, y cerramos el interruptor S1 tal como se muestra en la figura 6. Entonces la resistencia que aquí que yo no puse, pues la ponen. Este interruptor no es necesario que lo pongan, solo cuando lleguen a esa parte simplemente agregan la resistencia. Ah, pero tiene que ser variable. Y es de, creo que es casi, no me equivoco. Bueno, la agregan y la conectan así. No es necesario que pongan el interruptor. Sí, un K. Ahí está. Entonces dice que la pongan primero al 80%. Entonces acá, ahí está, 80%.
Entonces ajustamos, dice, la fuente de tensión PS1 en 5 voltios y medimos la tensión BZ en los bordes del diodo D3. Si se fijan acá, el voltaje de esta resistencia va a ser el mismo voltaje que el voltaje del diodo, ¿verdad? Porque están en paralelo. Entonces dice, repetimos las mediciones de acuerdo a las variaciones para la resistencia RB2. Y lo que hacemos es llenar esta tabla, fíjense bien. En 5 voltios acá, 5 voltios, entonces en 80%, mido acá el voltaje de la resistencia, el voltaje del diodo en 80%. Después lo paso a 500, que 500 es 50%, creo, ¿verdad? Aquí está 50%, solo lo pongo en 50% y ahí serían los 500 ohmios. Vuelvo a medir el voltaje. Después lo pongo en 200, que sería 20%. Después en 100, 10% y hago las mediciones, ¿verdad? Después cambio acá a 6 voltios y vuelvo a hacer las mediciones en 800, 500 ohms, 200 ohms y 100 ohms. Hasta llenar toda la tabla, ¿verdad? Y después calculo la regulación de voltaje. Entonces dice, calculamos la regulación de tensión, anotamos los datos en la tabla 11. La regulación de tensión está dada por la siguiente ecuación. Entonces, la regulación de tensión es el voltaje que tenemos en la primera resistencia a 800 ohmios menos el voltaje que tenemos en la última resistencia a 100 ohmios entre el voltaje de 800 ohmios. Entonces, va a haber una regulación de tensión para los 5 voltios, para los 6 voltios, para los 7 voltios, 8 voltios, 9 voltios y 10 voltios. Y aquí está. Regulación de voltaje en 5 voltios. Ahí está la fórmula. En 6 voltios, en 7 voltios, en 8 voltios, en 9 voltios y en 10 voltios. Y después hacemos las siguientes gráficas. Dice regulación de tensión en función de la tensión de entrada. Después tensión de salida en función de la tensión de entrada con resistencia de 800 ohmios. Después con una resistencia de 500, 200, 100 y después grafican tensión de salida en función de la tensión de entrada con todos los valores de las resistencias. Y por último, el cuestionario. Bueno, ¿alguna pregunta? En esta parte de acá, para donde dice que identifiquen el BZ, el voltaje Zener, si no lo logran identificar en la gráfica, acá al momento que grafiquen, entonces hagan más puntos, hagan más mediciones. 0, 1, 2, 3, 4, pueden hacerlo hasta 10 o 20 voltios para que puedan identificar este Zener. Y la forma de identificarlo es que deberían de obtener una forma más o menos así, ¿verdad? Bueno, preguntas. No hay preguntas. La fecha de entrega de esta práctica de instructor, ¿para cuándo es? La fecha de entrega. Esta práctica era para el jueves. No la hicimos el jueves, entonces la estamos haciendo jueves, viernes, 3 días después, ¿verdad? Entonces sería para el miércoles. Para el miércoles, o sea, iba a ser para el 21, pero nos atrasamos 3 días, entonces sería para el miércoles 24. Después el jueves 25 tendríamos la práctica número 5. Instructor, quería Dígame. saber si tenía algún día para poder dar revisión de otros laboratorios, de los ya entregados. Con respecto a esa revisión, ustedes solo mándenme la captura por WhatsApp de lo que tienen duda, de por qué perdieron puntos.
Y yo ahí les explico. Porque, o sea, cuando ustedes se van al campus virtual, permítanme. Cuando ustedes se van al campus virtual, o sea, yo aquí les pongo la calificación, pero si ustedes, creo que tienen que descargar el archivo el PDF y ahí pueden ver la revisión. Y ahí les pongo yo por qué perdieron puntos. Yo lo que tengo duda es porque varios de mis compañeros se han salido y la vez pasada me tocó entregarla solo con un compañero y no sé si entregó el app o no. Y le pregunté porque él quedó en enviarlo y le pregunté de que me dijeran la nota y no me contesta. Entonces no sé si tengo calificación o no y no sé si trabajé de gusto o no. En ese caso, entonces les voy a mandar los archivos de Excel porque estas notas yo ya las subí en los cuadros de Excel. Entonces, si no tiene nota, es que no mandaron nada. Les voy a compartir los archivos de Excel. Otra pregunta. Bueno, con respecto a eso de que tienen problemas con sus compañeros, les recomiendo que se organicen bien, pues, o sea, en su grupo elijan un coordinador que se supone que tiene que ser como el más aplicado y organizado. Y el coordinador, pues, o entre ustedes reparten el trabajo del informe y pongan una fecha donde se tiene que entregar ese trabajo para unirlo todo, ¿verdad? Obviamente no va a decir el coordinador, pues mándenme todo el domingo por ejemplo, a las 10 de la noche, ¿va? Porque si uno de sus integrantes le falla, entonces van a mandar un informe incompleto, ¿verdad? Por lo menos sería un día antes. Entonces, por ejemplo, si este informe 4 es para el miércoles 24, entonces el coordinador debería decir, todos ya tienen que tener su parte hecha para el 23. ¿Y qué pasa si alguien no lo manda el 23? Pues lo sacan y ahí hacen la parte ustedes de él. Y envían el informe. Eso es todo sencillo. Porque no pueden estarse confiando en los demás. Y no creo que esto sea primera vez que les pase, ¿va? De que no les mandan la parte, entonces supongo yo que a muchos les habrá pasado también en circuitos 1 y circuitos 2. Entonces, como consejo, organícense bien en sus grupos y pidan las partes para unirlo, ¿verdad? Un día antes, al menos, para así saber, así ya saben quién trabaja y quién no trabaja, ¿verdad? Con quién pueden contar. ¿Otra duda o comentario, pregunta? Bueno, entonces nos miramos el jueves de la siguiente semana. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, instructor.